En esta mañana el capítulo 9 de Daniel, el 11 y el 12. Y terminamos con las profecías de este maravilloso libro. Muy bien. Daniel se encontraba en un estado en el que él comenzó a leer algunas profecías de Jeremías, Daniel. Y cuando leyó en Jeremías que la cautividad babilónica era de 70 años y que estaban a punto de cumplirse los 70 años de la cautividad babilónica, entonces Daniel tenía este anhelo, como todos los judíos en aquel tiempo, de la promesa de los profetas de una restauración del reino de Israel y la venida de un Mesías. Entonces Daniel se hincó, dice el capítulo 9, que fue en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Versículo 2, yo miré, Daniel, atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que se encuentra en Jeremías 25, versículo 11. El profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces dice Daniel, se levanta al cielo y comienza todo el capítulo 9 hasta el versículo 24, es una oración preciosa de Daniel. Se los resumo: oh Señor, hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos sido un pueblo rebelde. Él se involucra, a pesar que fue un hombre sin tacha, se estaba él involucrando con el pueblo de Israel. Y yo te pido, Señor, que tú me digas qué vas a hacer con Israel, porque ahora que regresen de Babilonia o de la cautividad a Israel, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vas a perdonar? ¿Vas a cumplir tu promesa de establecer el reino que le prometiste a los profetas y a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Entonces Daniel se puso a ayunar durante 2 semanas, con puras verduras, con puros vegetales o con puros jugos, me imagino. Y en eso se le aparece el ángel Gabriel a las 2 semanas. Pero mientras Daniel estaba orando, lo vamos en el capítulo 10, vino un ángel, un principado satánico, para impedir que Gabriel, que mandó Dios a la tierra, no le diera el mensaje a Daniel. Vamos a ver en el capítulo 10 que hay un conflicto cósmico en el momento que nos hincamos. Nuestras oraciones producen una guerra inmediata espiritual. Porque cuando decimos nosotros, vamos a levantarnos y vamos a vivir para el Señor, viene una respuesta inmediata del enemigo. Vamos a levantarnos y oponernos contra tu plan y contra tu proyecto. O sea, nosotros como cristianos siempre vamos a encontrar resistencia. Y a veces no vas a tener ganas de orar ni de leer la Biblia. Hay otros que en el campo cristiano están tirados, amargados, desanimados, se cayeron del caballo y ahí se quedaron quejándose, y no, ya para qué, y Dios no me contestó, etcétera, etcétera, y no entiendo, y están chillando como chamacos malcriados. Y a Dios no le sorprende que nos caigamos del caballo, porque todos nosotros enfrentamos un mundo en el que tarde o temprano el caballo nos tira, o sea, caemos y cometimos algún pecado y decimos, la regamos. Pero a Dios le sorprende que no te vuelvas a subir al caballo. O sea, el hecho que hayas caído no importa, pero no te quedes llorando, victimizándose, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me dice nada, llego a la iglesia y no me aman. Pues es que nunca entendiste lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia no vas a buscar, ay, quien me salude, quien me ame. Vamos a buscar a la iglesia a quien nosotros podemos abrazar. Ya está una viejita llegar a la iglesia, doña Chole, ¿verdad? Oiga, doña Chole, ¿cómo está usted? La veo medio triste, ¿puedo orar por usted? ¿La puedo abrazar? Entonces no puedes llegar a la iglesia como llegas al cine.
Yo cuando voy al cine con mi esposa a ver alguna buena película, mis palomitas, ¿verdad? Coca Diet. Y no me importa quién está aquí, no me importa, porque venimos a ver la película, pero la iglesia no es un cine. Entonces, hay cristianos que entran, no saludan a nadie, no se fijan en nadie, no ven las caras de alguna persona afligida para que se acercan, o alguna persona nueva. Oye, bienvenido a la iglesia, nunca te había visto, ¿cómo te llamas? Soy el abogado fulano de tal, soy el carpintero fulano de tal, soy fulana de tal, ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando la gente nueva entra a un tipo de iglesia de esta clasificación, la gente se siente a gusto, porque ¿quién no está buscando ser amado? ¿Quién? Todos estamos buscando que alguien nos apapache, que alguien nos abrace, que alguien nos dé una palabra de aliento. Pero cuando el cristiano no entiende cuál es su misión, el cristiano ha fracasado porque no ha entendido qué es el cristianismo verdadero. Entonces el ángel Gabriel le anuncia a Daniel claramente. Vamos a ver el versículo 16 para que veamos en qué puso Daniel. Esto es importantísimo en la profecía. Su centro, o en qué se basó Daniel para esta profecía. Versículo 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén y tu santo monte, que es el monte donde Jerusalén está construida, que es el monte Sión. También se le llama el monte del templo. Y exactamente donde Jerusalén fue construida, el monte Sión, el monte del templo, fíjense muy bien, casi 2000 años antes fue exactamente el mismo monte donde Isaac iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac. En el mismo monte donde fue crucificado Cristo después, de una forma profética, vino Abraham, le ordenó a Dios que sacrificara a su hijo, claro que no lo iba a sacrificar, y cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, un ángel le detuvo la mano y le dijo, Jehová Jireh. ¿Sabes qué? Dios proveerá. O sea, tu hijo no va a morir. Dios estaba diciendo, el que va a morir va a ser mi hijo. Porque Dios no perdonó a su hijo. Perdonó a Abraham, a Isaac, pero Dios no perdonó a su hijo, pagó por nosotros. Y fue en el mismo lugar geográfico, el monte de Sión, donde llevó a cabo Abraham y donde se construyó Jerusalén. Entonces, ¿por qué Daniel le pone importancia a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué importancia tiene la ciudad de Jerusalén en la Biblia? Independientemente que sabemos que cuando venga Jesús, ahí vamos a estar. Dios el Padre va a descender del tercer cielo y va a tener su trono en Jerusalén, y desde ahí va a juzgar el nuevo universo, los nuevos cielos y la nueva tierra que van a ser creadas. Va a estar Jesucristo, va a estar el rey David de corregente. Bueno, es que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Jerusalén, que fue descubierta por el rey David, y antes se llamaba Shalem, ahora es Jehu Shalom, que significa la ciudad de la paz. Entonces antes se conocía como Salem o Shalem. En Génesis 14, acordémonos que llega Melquisedec a entregarle los diezmos. Bueno, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo, y viene de la ciudad de Shalem. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra Shalem, o sea, no completa, porque cuando David la conquista, entonces ya es Jerusalén, se llamaba también la ciudad de David, o la ciudad de la paz. Entonces hay una importancia en la ciudad de Jerusalén impresionante durante toda la Biblia, al grado que tanto judíos como musulmanes la respetan. Nunca ha habido un ataque de los ataques terroristas ni de los musulmanes contra la ciudad de Jerusalén.
Han matado en Jerusalén locos, ¿verdad?, a otros judíos, a soldados, pero un ataque o una bomba de Hamás desde Gaza a Jerusalén, jamás, porque también para ellos es una ciudad santa, principalmente cuando está ahí la mezquita de Omar y la cúpula de la roca, esa cúpula dorada grandísima que ven ahí en Jerusalén. Debajo de esa cúpula se encuentra enterrado el templo judío, que fue destruido en el año 70, cuando el general Tito Romano, hijo del emperador Vespasiano, entró a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Entonces ahora el templo está debajo de la cúpula de la roca y los judíos no pueden volver a ofrecer sacrificios desde hace casi más de 2000 años, porque el templo está completamente está debajo de la cúpula de la roca. Y si construyen y derriban la cúpula de la roca, se acaba el Medio Oriente. Viene una guerra porque los musulmanes nunca lo iban a permitir. Ahora andan buscando los judíos actualmente otro lugar cerquita de por ahí. Ya tienen la vaca Lazane y las ropas del sacerdocio del Antiguo Testamento. No tienen el arca, no tienen el menorá, el candelero, pero ya quieren ofrecer sacrificios, y los musulmanes están muy preocupados que lo vayan a hacer cerca de lo que ellos consideran su propiedad. Entonces hay una tensión tremenda religiosa en el Medio Oriente, principalmente por la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Y luego dice en versículo 17, Daniel: ahora Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Ya van 3 veces que repite lo mismo Daniel. Y en el versículo 19, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, o sea, Jerusalén, y ahora le agrega Daniel, sobre tu pueblo. Entonces el ángel finalmente llega con Daniel y le revela una profecía que va a abarcar todo el tiempo en el que Dios tratará con Israel hasta el final. Y esta profecía se llama las 70 semanas de Daniel. Versículo 24. Le dice el ángel: 70 semanas están determinadas, observen con mucho cuidado, sobre tu pueblo, o sea, sobre los judíos y sobre Jerusalén, no sobre la iglesia. Esta es una profecía en la que Dios va a tratar con la ciudad de Jerusalén y con el templo y con el pueblo judío. La iglesia no está en esta profecía. Ahora, el ángel le dice, se los resumo, cuando se dé la orden, bueno, antes que nada, 70 semanas son semanas hebreas de años, no de días. Porque los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años también. Entonces, si estas 70 semanas se refieren a años, ¿cuánto es 7 por 7? 49. Pongan mucha atención. Dios le está diciendo a Daniel, va a haber 490 años. Cuando se dé la orden de reconstruir el templo hasta el Mesías, habrá 483 años. Y la última semana de 7 años será donde vamos a ver qué es la tribulación o todo el Apocalipsis. Entonces, noten ustedes de qué forma después de este intermedio se menciona la última semana. Entonces veamos de qué forma están determinadas estas semanas para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios está diciendo. Versículo 25 y 26.
Nos saltamos el versículo 24, ahorita regresamos ahí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida del Mesías, que es Jesucristo, dice la Biblia, habrá 7 semanas. En otras palabras, estamos hablando de 49 semanas. 7 por 7, 49. Y 62 semanas y 7 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. ¿En qué año se dio la orden para restaurar Jerusalén? Hubo 3 decretos diferentes, pero el único que puede validificar y puede ser verdaderamente el aplicado a esto es en el libro de Nehemías, capítulo 2, cuando el rey Artajerjes le dice a Nehemías, regresa, le da permiso de restaurar Jerusalén. Fue en el año, apúntalo, 445 antes de Cristo. ¿Por qué les digo que lo apunten? Porque aquí encontramos una profecía matemáticamente exacta, donde se profetiza cuándo iba a venir la primera vez el Mesías Jesucristo. Desde que se dio la orden en el año 445 hasta cuando Jesucristo entra en el burrito al templo de Jerusalén, se cumplieron exactamente 483 años. Y es lo que dice el versículo 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas que suman, ¿verdad?, 69 semanas o 483 años. Esto es impresionante, porque solo Dios pudo haber hecho este cálculo que se cumplió al pie de la letra. Pero veamos nosotros en el versículo 26 que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que fue Tito, el general romano, en el año 70 después de Cristo, destruirá la ciudad y el templo o el santuario con un fin de inundación. La palabra inundación no es de agua. Inundación es la palabra shetep en el hebreo, que significa un ataque militar. Como una inundación, llegan los militares y sitian una ciudad. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vemos claramente de qué forma se cumple esto al pie de la letra. Pero, versículo 27, dice la Biblia, y por otra semana. Entonces aquí hay una semana bailando. Ya se cumplió desde la orden de Jerusalén hasta el Mesías 483 semanas. ¿Y qué con la semana que falta? O sea, faltan 7 años para que sean 490 años. ¿Me van siguiendo? ¿Qué con esa semana? Bueno, versículo 27, y por otra semana. ¿Cuántos años tiene cada semana? 7 años. Por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vemos nosotros que este príncipe que ha de venir, versículo 26, va a destruir la ciudad, va a destruir el santuario, que fueron los romanos. Y aquí aparentemente durante muchos años se dedujo o se pudo realmente creer que como fueron los romanos los que acabaron con Jerusalén, y dice que de ese pueblo va a surgir el príncipe, se comenzó a enseñar en el siglo XX que el anticristo era romano, o que el anticristo vendría de Europa. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar escatología que yo también pensé eso, porque aparentemente tenía sentido que el pueblo que ha de venir, que fue Roma, y un príncipe que ha de venir de ese pueblo, que fue el pueblo romano. Sin embargo, cuando se comenzó a estudiar más profundamente esta profecía, se descubrió que el ejército romano
estaba compuesto la 10ª legión de Roma con puros árabes. Porque el ejército romano reclutó árabes, reclutó musulmanes, reclutó todo tipo de gente, ¿verdad? Principalmente para poder invadir Jerusalén, aunque todavía no eran musulmanes islámicos, sino que más tarde, en el año 600 después de Cristo, nace Mahoma y se funda la religión del Islam. Pero otro punto que se olvidó fue que el Imperio Romano no solamente fue Europa. El Imperio Romano fue, ¿se acuerdan ayer? El norte de África y el Medio Oriente. Así se extendió el Imperio Romano. Entonces creíamos, ¿verdad?, pues que iba a ser romano el anticristo y que iba a venir de Europa, pero ya estudiando más profundamente, como lo vimos ayer, nos damos cuenta que el anticristo no viene de Europa, viene del Medio Oriente. De ahí va a surgir, de la nación que antes era Babilonia, que actualmente es Irak y Siria. Entonces, esto es importante, y veamos ahora en el versículo 24 las condiciones que se van a cumplir después de los 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir para que Dios termine con su plan con Israel. Número 1, terminar la prevaricación. Esta profecía fue dada al pueblo de Israel, fue dada a los judíos, y la prevaricación y la rebelión contra Dios no ha terminado del pueblo judío. Ustedes lo saben. Los judíos ortodoxos nos odian a Jesús. El gobierno de Israel actualmente está completamente corrompido. Número 2, poner fin al pecado. El pecado fue expiado para la iglesia, pero no para Israel. Ahora, los judíos que se convierten ahorita se les llama judíos mesiánicos, que son individuos que aceptan a Jesús como su Mesías. Pero el pecado en general para la nación de Israel no se ha cumplido. Dice Romanos 11, 25 y 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:7, verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Dice Zacarías 12:10, derramaré mi espíritu sobre Israel, se arrepentirán. Y luego Zacarías capítulo 13, versículo 1, y expiaré el pecado de Israel. Entonces, esto no se ha cumplido, aunque muchos dicen que esto ya se cumplió con la iglesia, porque quieren decir que la iglesia sustituyó a Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una verdadera herejía. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, esto ni en la iglesia ni en Israel existe. No hay una justicia todavía perdurable, o sea, una justicia que perdure, que dure para siempre, hasta que venga Jesucristo. Y finalmente, para sellar la visión y la profecía. Las profecías no se han sellado, las seguimos predicando, las seguimos descubriendo, y finalmente ungir al Santo de los Santos. Y aquí no se refiere a Jesús, porque Jesús ya fue ungido, se refiere al templo. El templo será ungido durante el tiempo milenial, y durante ese tiempo iremos todos a Jerusalén y estaremos muchos en Jerusalén adorando otra vez a Dios, a Jesucristo, y los judíos tendrán otra vez su templo. Y los sacrificios que ofrezcan los judíos durante el milenio van a ser para un recordatorio del Mesías, que les va a recordar a Melquisedec, les va a recordar a Aarón, les va a recordar a Moisés, y van a poder tener que aprender la Torá, que no se la saben actualmente los judíos, porque si no tienes el Nuevo Testamento no puedes entender la Torá ni los libros del Antiguo Testamento, y van a poder reconocer que todo lo que el Mesías hizo era todo lo que ellos creían que iba a ser el Mesías que están esperando, pero que se equivocaron, porque cuando vino el Mesías lo crucificaron. Esto es precioso, porque a continuación vemos nosotros
en el versículo final, que es el versículo 27, que el anticristo va a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio. Si una semana es de 7 años, entonces la mitad de la semana es 3 años y medio. A los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el Shamem, que se tradujo el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Shamem, o sea, sobre el anticristo. Muy bien, rápidamente vean ustedes en Apocalipsis capítulo 13, estos tiempos de las semanas que el anticristo va a gobernar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos años va a gobernar el anticristo realmente? ¿Cuántos años va a tener el poder el anticristo? ¿Cuánto daño va a hacer el anticristo durante las 7 semanas, durante la semana o durante los 7 años que se llaman la tribulación y la gran tribulación? Y la respuesta es clarísima en la Biblia y se repite 7 veces, 42 meses. 3 años y medio, que es lo mismo, o tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Está hablando del anticristo todo este capítulo. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio exousia, que se tradujo autoridad, y hay 3 tipos de autoridad en el original griego. Exousia es una autoridad delegada. Por ejemplo, un policía sale a la calle y tiene su uniforme. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le prestó esa autoridad mientras tenga el uniforme? Pero si yo voy manejando y alguien que no tiene uniforme me dice que me pare, a lo mejor es un asaltante, yo no le hago caso. Pero lo que lo identifica como autoridad es el uniforme. Entonces, esa autoridad que él tiene no es de él, no es propia, está prestada mientras use el uniforme. Entonces, esa palabra exousia se usa para una autoridad delegada. Pero cuando ya hablamos de otra palabra, por ejemplo, dunamis, que ya es un poder que Dios nos da, otra vez volvemos a descubrir que este dunamis, o el poder que recibimos, Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, no es de nosotros. Es un poder delegado, exousia. Entonces yo no, como Sansón creía que él iba a tener poder. No, hombre, mientras tuviera el Espíritu Santo, Sansón era poderoso. Mientras David tuviera el Espíritu Santo, podía escribir profecías. El Espíritu Santo se iba y eran como cualquier ser humano. Y ahora nosotros, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el poder que no es de nosotros, es de Él. Es de Él. ¿Y sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Mira, Pablo, aviva el don que está dentro de ti. Porque en el Antiguo Testamento el altar le ponían así leña, y las 24 horas los sacerdotes tenían que responsabilizarse que el altar no se apagara. El altar tenía que estar prendido completamente y le tenían que estar soplando como le soplamos al carbón en el siglo moderno nosotros, las inditas que cocinan en la sierra. Y este altar representa nuestro corazón. Ahora, ¿el altar dónde está? Aquí adentro. Entonces, ¿qué me dice Dios? Armando, no dejes, ya tienes el Espíritu Santo, pero ¿sabes una cosa? Es un fuego que se puede apagar. No lo vas a perder, porque estamos sellados hasta la resurrección. Pero si tú descuidas mi contacto con la Biblia, si tú descuidas tu vida de oración, si tú descuidas tener relación con hermanos cristianos, sin que te des cuenta, vas a contristar. Efesios capítulo 5, no contristéis al Espíritu Santo. Significa no le causes dolor. Entonces, el Espíritu Santo es como una vela. Vean ustedes, la vela aquí la tengo y está prendida.
Pero si yo le acerco una cubeta a la vela, mientras más la acerca, la iluminación de la vela se reduce, y si yo le pongo la cubeta completamente, la puedo apagar. Entonces el pecado actúa de la misma manera en nosotros. Si hay pecado en tu vida, sin que te des cuenta, comienza a oprimir el poder, no es tuyo. El Espíritu Santo se contrista, es una persona el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces comienza a contristarse, y ya no tengo ganas de leer la Biblia, y ya caí en adulterio, y ya forniqué con mi novia, y ya me volví a echar mis tragos del alcohol, y ya caí en esto, y te das cuenta. ¿Y por qué? Porque ya no tienes el poder es de Dios, pero tú eres el que abandonaste a Dios. Dios nunca te ha abandonado, Él sigue dentro de ti, pero tú le has causado dolor al Espíritu, y su flama dentro de ti, y ese poder lo has reducido porque no has confesado tu pecado. El que no confiesa su pecado no prosperará. El que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces todo esto tiene ya sentido cuando entendemos lo que era sombra en el Antiguo Testamento, que es una realidad en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el anticristo va a tener 42 meses de actuar. Lo vemos también en el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias para blasfemar contra el tabernáculo de Dios. Y lo vemos también en Daniel 7, que ya lo vimos en tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Muy bien. Esta semana de 7 años, entonces, si el anticristo solamente va a actuar los últimos 3 años y medio, que se llaman la gran tribulación. Mateo 24, 21 y 22. Habrá gran tribulación, dijo Jesús, como nunca la ha habido. Entonces, los primeros 3 años y medio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a estar haciendo el anticristo? ¿Estará en Cancún? ¿Descansando? ¿O en una hamaca tomando agua y limón? No. Esta semana inicia con la firma del anticristo con los judíos. Los va a proteger, les promete que durante 7 años el mundo musulmán y los árabes no los van a tocar. Y durante esos 3 años y medio, ¿quién va a estar actuando? La gran ramera, Babilonia. Acuérdense que en Apocalipsis 17 que vimos ayer, está montada sobre el anticristo. Y ya se retrata al anticristo con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cuándo se deshace de la ramera? A los 3 años y medio. O sea que estos primeros 3 años y medio, la influencia del Vaticano, síganme con cuidado, la influencia de la religión del Vaticano va a tener una influencia en el anticristo, que se va a sentir con una necesidad tremenda, porque de alguna manera, no sé si es de Papa León que está ahorita o algún otro que venga, pero la influencia de Roma va a ser grandísima en el mundo otra vez, como casi lo tiene Francisco, el que acaba de morir. Francisco se unió a la izquierda y comenzó a enseñar que los ateos también se iban a salvar, que todo el mundo se iba a salvar. Comenzó a atacar los mismos dogmas de la iglesia romana, católica y apostólica, que no es ni romana, ni apostólica, ni romana. Entonces va a suceder el gano del Vaticano. Ya lo sucedió durante 18 siglos. El Vaticano controló Europa. Y el sueño del Papa Francisco era el controlar, escuchen esto, era el controlar y administrar las naciones de Europa económicamente. Imagínense nada más. La religión metiéndose, ¿verdad?, de la magnesia, revolviéndola con la gimnasia. ¿Cómo puede? La Biblia nos muestra, ¿verdad? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero es la única religión, el Vaticano, que tiene un asiento en las Naciones Unidas. No el Islam, no el budismo, no, ninguna otra religión, no el zoroastrismo, es la única religión que tiene voto en las Naciones Unidas. Ahí tiene un asiento. Es la única religión que tiene banco, que tiene una ciudad, que tiene policía y que tienen el derecho de estar independientes completamente del gobierno de Italia.
dentro del territorio italiano. Entonces, durante estos 3 años y medio, se inicia una persecución religiosa contra nosotros. El anticristo va a estar como los chinitos, nomás mirando desde lejos. Y va a permitir que la ramera haga todas esas cosas. Y a los 3 años y medio, va a decir el anticristo, ya me cayeron gordos, ahora vamos a quemar el Vaticano y ahora aquí solamente truenan mis chicharrones. De aquí en adelante yo soy Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Y entró al templo y se hizo Dios. Y en los últimos 3 años y medio ya no es religiones, es la religión del anticristo. ¿Y cuál es la religión del anticristo? El Islam. Y al final él se proclama nada más Dios, porque el Islam es la única religión monoteísta junto con el cristianismo, a excepción de los hindúes, ¿verdad?, que tienen 6 millones de dioses, etcétera, etcétera. Y por eso ha sido tan atractiva durante mucho tiempo. Muy bien. Entonces, una vez que podemos entender esto, nos brincamos al capítulo 10 y encontramos la respuesta y se describe el encuentro del ángel en el cielo como un principado satánico. Daniel ora, Dios manda la respuesta y ahí en el cielo un principado satánico, ahorita vamos a ver quién es un principado satánico, obstruye que el ángel Gabriel llegue a la tierra a entregarle la profecía de las 70 semanas a Daniel. Satanás, Lucifer, está completamente interesado en que ni el pueblo judío ni nosotros conozcamos el plan de Dios. Entonces venía el ángel Gabriel del cielo y se le atraviesa un principado satánico durante 2 semanas. Imagínense la lucha que hubo, una lucha literal en el espacio, en la dimensión espiritual, entre un principado satánico y un ángel de Dios, al grado que el ángel no podía contra el principado satánico, le tuvo que mandar pedir ayuda al arcángel Miguel. Entonces nos tenemos que dar cuenta del poder de las tinieblas. La brujería es real. Cuando alguien le hace una limpia, es real. Entran espíritus y comienzan a operar en esa persona hasta llevarlos a la locura. La brujería, por eso es muy común ver que las brujas son ya, todas son viejitas y con una escoba, ¿verdad? Así pintan a las brujas. Yo cuando fui a Catemaco, Veracruz, que es el centro de la brujería en México, veíamos, ¿verdad?, una señora así, pero porque había cantidad de brujas, pero así parecían de 85, 90 años. ¿Qué edad tiene? 40 años. ¿Cómo de 40 años se parecen de 85? La brujería termina con la salud física, termina con la salud mental, obstruye completamente la dirección. Una persona que le lean las cartas tarot, la lectura del café, la bola de cristal, la comunicación con los muertos y con los espíritus, todo eso, Deuteronomio capítulo 18 del 10 al 12, prohíbe en el Antiguo Testamento la astrología, la brujería, la magia blanca, las lecturas de café, etcétera, etcétera, porque pertenecen al mundo de las tinieblas. Esto no es chiste, es real. Y cuando sabemos el poder tan grande que tiene Satanás, que puede materializar energía y puede ser que aparezcan ovnis, que parezcan extraterrestres y que la gente crea que son extraterrestres que andan por allá volando alrededor, nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Separados de mi Hijo, Jesús dijo, Juan 15, versículo 5, nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo te separas de la Biblia? ¿Cómo te separas de la vida de oración? ¿Cómo crees que llegues al momento en que digas, Señor, ya no te necesito? Ya digo 3 días que la Biblia ya ni la abro. En estos 3 días yo he tomado decisiones porque creo que yo soy Dios.
No necesito tus mandamientos, no necesito tu dirección, no necesito estar en contacto contigo, y nos comenzamos a endiosar sin que nos demos cuenta. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice el ángel a la iglesia: has perdido tu primer amor. Esto es perder el primer amor, separarte de Jesús. Por eso se compara el matrimonio con la vida cristiana. Entonces, dice el capítulo 10 de Daniel, versículo 11, me dijo Daniel, Daniel, varón muy amado. Aquí el ángel que traía el mensaje ya llegó aquí a la tierra y le explica a Daniel por qué se tardó. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, esta palabra en hebrea es Sair Malkut, que es un principado que Pablo en el Nuevo Testamento menciona en Efesios 6:12. ¿Se acuerdan? Se lo saben de memoria. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. O sea, el mundo de las tinieblas está organizado. Satanás es el mero, el presidente, el director, el CEO. Después vienen los principados satánicos que los manda Satanás a vigilar los imperios. Babilonia tenía un principado, Medio Persa tenía un principado, Grecia tenía un principado, México tiene un principado ahora en la época moderna, Estados Unidos tiene un principado, y después hay gobernadores. El estado de Michoacán en México tiene un gobernador de las tinieblas, el estado de Texas tiene un gobernador de las tinieblas, el estado de Kentucky tiene una... ¿Me van entendiendo? Y los huestes espirituales son los demonios que hacen el trabajo sucio, son los que se meten a las personas. Un ángel no se puede meter a una persona, ni un principado. Es la diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Son dos entidades completamente diferentes. Las huestes espirituales son los demonios que se encargan en entrar a las personas. ¿Qué atrae un demonio a mi persona? Número 1, la pornografía. Número 2, si estoy practicando la hechicería. Número 3, una rebelión continua ante los mandamientos de Dios. Y número 4, serle infiel a mi esposa. Atrae los demonios a tu vida. Y sin que te des cuenta, comienza a afectar tu mente, tu cuerpo, tu trabajo, tu familia, a tus mismos hijos si son menores de edad. Porque el hombre, el varón, es el jefe de la familia. Y nosotros, si no estamos en santidad, le abrimos la puerta y atacan a nuestros hijos menores de edad. ¿Y qué culpa tienen los pobres niños? No la tiene la culpa la tienes tú por evadir tu responsabilidad de ser el jefe de tu familia. Jeremías, 1 Corintios 11, versículo 3. Dios es el Padre, la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Por no ser tú la cabeza de tu esposa, por no someterte a la cabeza que es Cristo, vienen sobre ti estos espíritus que andan buscando una puerta, un portal que tú le abras para comenzar a lastimarte. Entonces dice, cuando fueron oídas sus palabras, vino el príncipe del reino de Persia, que es Irán, se me opuso durante 21 días, 3 semanas. 3 semanas tardó esta guerra. Y exactamente fueron las 3 semanas del ayuno de Daniel. Vean la lección. Cada vez que nosotros nos hincamos a orar, entramos a una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual se va a decidir por nuestra oración.
Si tú te hincas todos los días, mi Pepito, mi hijito ya se fue a las drogas, mi hija se fue de la casa, mi esposo ya no me quiere, etcétera, etcétera, y comienzas a orar y no te importa ya y se lo dejas a Dios, hay una guerra espiritual que tus oraciones van a poner en movimiento a los ángeles para que traten con tu esposo, no sé en dónde, para que traten con Juanita que se fue de tu casa, para que tu hijo regrese a casa tarde o temprano, porque Dios nunca deja de contestar nuestras oraciones. Y nos puso el ejemplo, ¿se acuerdan del juez y de la viuda? Que estuvo muele y muele al juez y hazme justicia, esto y el otro, y el juez dice, Cristo, por estar ya esta vieja me tiene ya desesperado, le voy a hacer justicia. Nos estaba enseñando a orar sin desmayar. ¿Qué pasa si viene mi hijito? Papá, quiero un chocolate, y me jala el pie. Chamaco, después, y se va. Lo olvido. Pero si llega a los 5 minutos, papá, un chocolate. Otra vez, hombre. Y papá, un chocolate. Ya, por favor. Y no me deja. Que a ver un chocolate. Toma el chocolate ya. Es la lección que nos está enseñando Cristo. Pues, Señor, te pido por mi Carmelita, y te pido por mi Pepito, y te pido por mi esposo, Padre. Y lo oraste 2 o 3 veces y ya pasaron un mes y ya no te volviste a acordar de orar por tu familia y por tus hijos. ¿Tú crees que eso te va a hacer justicia? Te voy a decir, esta señora y este señor no creen lo que me están pidiendo, porque es la insistencia lo que mueve el corazón de Dios. Tenemos que aprender a orar sin desmayar. Y duro, y duro, y duro. Dicen que la mamá de Agustín de Hipona, que fue el más grande teólogo de la iglesia romana, oró por él 25 años. Agustín era borracho, parrandero, jugador, mujeriego, y su mamá, Santa Mónica, era una mujer de Dios. A los 30 años se convierte Agustín y se convierte en el más grande teólogo de Roma. 3 semanas hubo una guerra espiritual. Y dice el versículo 13: pero he aquí Miguel, que es el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, desde luego, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, o sea, a los judíos. ¿Cuándo? En los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces vemos esta lucha espiritual que es real. La Biblia nos corre las cortinas. La palabra apocalipsis significa correr o quitar el velo o quitar las cortinas. Dios nos abre, teniendo el Espíritu Santo, el entendimiento para que veamos lo que el mundo no ve, y lo vemos en la Biblia y lo creemos y lo practicamos, y entramos en una guerra espiritual por nuestra familia. ¿Quién está de por medio? Nuestra familia. Todos luchamos por nuestra familia. Los jóvenes por sus papás, nosotros por nuestros hijos, por nuestros nietos. Nosotros tenemos ahorita 7 nietos, gracias a Dios. Y desde que nació el primero no he dejado de orar por ellos. Tengo un testimonio muy grande que darles rápidamente, ¿verdad? Teníamos un hijo, mi esposo y yo, que hace 10 años se fue de la casa y no nos hablaba. Vino anoche a buscarme al hotel. Papá, vengo a pedirte perdón. 10 años. Con 2 nietos que tengo que están allá en Dallas. Te vengo a pedir perdón. Quiero hacer las paz contigo. Quiero buscar una iglesia. Quiero seguir a Jesús. Quiero que me perdones. 10 años orando por él. Dios contesta las oraciones. Padre, cuán bueno eres. Te alabamos y te bendecimos por la grandeza de tu misericordia para con nosotros. Oh Señor, que todas estas enseñanzas que nos dejas en la Biblia podamos aplicarlas y corroborar, confirmar, demostrar con la experiencia que tú contestas tarde o temprano nuestras oraciones, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. Yo soy Jehová, que te unjo con misericordias cada mañana,
el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que sana todas tus dolencias. Yo soy Jehová, el que te proveo, el que di mi vida en una cruz por ti. Mi hijo fue muerto y crucificado y enterrado y resucitado a los 3 días, para que ahora tú ya no vivas para ti, para que le entregues tu vida a mi Hijo Jesucristo y para que yo te pueda bendecir. Te damos gracias por tan grande amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.